Padre, es bueno que creemos una enramada que se le aparecieron Elías y Moisés, unos representando los proféticos y otros representando la Torá o la ley, para que usted me entienda. Dice que Pedro tenía una buena intención. ¿Cuál era la intención de Pedro, Joselito? Bueno, Pedro dijo, naturalmente vamos a hacer 3 enramadas, una para ti, una para Elías y una para Moisés. Porque Pedro, lo que Pedro estaba experimentando en el lugar era tan sobrenatural que él no sabía cómo mantener eso. Dios te bendiga, familia. Nuevamente conectado con todos ustedes desde acá, desde su casa, su programa Excelencia Cristiana Televisión. Para nosotros un sumo gozo, un privilegio, ¿verdad? Es ser parte de ti y gracias por ser parte de la familia. Amén. Recuerda esto, que este es tu espacio testificando con excelencia a tu amigo y hermano Joselito Pérez. Como siempre, quien conecta contigo, así mismo nos pueden buscar en todas las redes sociales. También pueden buscar la página Excelencia Cristiana y el canal de YouTube. Allí usted se va a suscribir, va a dar a la campanita y usted va a ver esos mensajes extraordinarios que a diario nosotros estamos transmitiendo para bendecir tu vida y para bendecir el mundo. Hoy, señores, hoy tenemos un invitado muy especial. Yo sé que muchos de ustedes lo conocen, otros lo van a conocer. Un joven que a su temprana edad conoció a Dios y hasta el sol de hoy, hermano, está haciendo la voluntad de Dios. Un joven admirado, un conocimiento sobrenatural y sobre todo lleno de la presencia del Señor. Lo tenemos con nosotros el ministro Camilo Ogando, profeta. Profeta, shalom, nos sentimos bien gracias al Creador y luego de estar aquí en esta plataforma, una plataforma que ha llegado para bendecir, cambiar vidas. Así es. Para eso llegó Excelencia Cristiana acá, República Dominicana, para cambiar vidas. Y es impresionante, impactante ver tanta gente y tantos jóvenes que están siendo transformados a través de esta plataforma, donde se le está dando la oportunidad a ministerios jóvenes, jovencitos que quieren y tienen el deseo de predicar, pero no tienen la oportunidad. Y para esto llegó Excelencia Cristiana, para darle la oportunidad a esos jóvenes que están como David. Amén. Están en la casa del olvido, en la tierra del olvido, pero recordados por Dios. Y para eso llegó Excelencia Cristiana, llegó como para recordarle a la República Dominicana que hay jóvenes que tienen el deseo de crecer y son esos jóvenes los que en el mañana van a seguir transformando generaciones. Dios mío. Y es una bendición, Joselito, estar aquí. Así es. Para mí, no hay palabras para explicar lo contento y lo maravillado que me siento de estar aquí contigo. Amén. Y con todo este personal que tiene Excelencia Cristiana. Gloria a Dios. Ahorita tocaste un punto muy extraordinario que me llamó mucho la atención cuando tú dijiste que David se encontraba en tierra del olvido. Y recordamos que David al comenzar sus primeros pasos tenía 17 años de edad. Sí. Entonces, me gustaría saber, algún día en tu vida, antes de tú poder tener lo que tú tienes de Dios, ahora fuiste olvidado, o sea, menospreciado, porque hay gente que en el momento no ven el potencial, ¿verdad? Y entienden como que es un David más, pero ellos no entienden que el aceite tiene tu nombre y tiene tu apellido. Antes de tú conocer a Dios, poder desarrollar ese potencial y ese ministerio, ¿fuiste como David olvidado en la tierra? 100%. Joselito, mira, antes de quisiera hablar un poco de quién soy yo como persona, de dónde vengo, quién es Camilo Ogando. Yo vengo de una familia muy humilde, lo primero, vengo de un campo de Barahona llamado Salinas de Barahona. Y yo en mi vida nunca pensaba de que yo iba a predicar. Yo ni conocía lo que era eso, yo no sabía lo que era evangelista, no sabía lo que era, no sabía nada de eso, un joven que con sueños, sí, con sueños, metas, pero con pocas oportunidades. Muchos sueños, pero pocas oportunidades. En un campo, una familia humilde. Me recuerdo yo como ahora, teniendo yo la edad de 12, 13 años, yo tenía una prima, o tengo, ¿no? Porque tengo una prima, ella y su esposa eran pastores. Y en un viaje que ellos dieron allá al campo, ellos fueron, me vieron y el esposo de ella tenía una empresa y la prima, Dios le puso en el corazón traerme acá hasta la capital
me trajo acá a la capital. Cuando me trajo acá a la capital, lo que yo no me imaginaba era que estando aquí en la capital iba a atravesar todos los procesos que yo atravesé. Antes de yo, pues después que yo llego acá a la capital teniendo 13 años, resulta el caso que se presentó una turbulencia en el hogar. Yo pasé por diferentes procesos. El primer proceso que pasé fue un proceso de enfermedad. Wow. Una enfermedad donde me iba a dar un shock cardíaco. Y en ese periodo de tiempo, wow, fue donde Dios se me reveló. Santo. Donde yo pude conocer al Cristo que transforma, ese Cristo que cambia toda atmósfera y toda circunstancia. Wow. Entonces, en ese momento yo siento la presencia del Padre aquí. En ese momento, Joselito, me acuerdo yo vivía al lado de quien todavía a esta altura de juego es mi pastor. Yo vivía al lado, yo vivía en un segundo piso, él también, y él siempre me veía a mí un joven tranquilo, que yo, como se dice, decimos en el buen dominicano, no rompía un vaso. Y él se me acercaba siempre y me decía: Camilo, pero tú eres un joven muy tranquilo, ¿por qué tú no aceptas a Cristo como tu Salvador? Wow. ¿Qué edad tú tenías en ese entonces? Yo tenía 14 años. Oh my God. 14 años. Wow. A la edad de 14 años, yo le dije: sí, pastor, yo tengo el deseo, tengo ese anhelo de conocer. Y me acuerdo yo que en un retiro, un domingo, yo entré a la iglesia y algo como que entró dentro de mí, se me metió un tembeleque, como decimos. Se me metió una cosa rara de esas que se le meten a la gente cuando la unción del Espíritu Santo llega sobre la vida de alguien. Así es. Y en ese momento, pues cuando yo quise abrir los ojos, ya yo estaba adelante. Cuando el predicador hizo el llamado, yo no sé cómo llegué ahí. Yo lo que sé es que cuando él hizo el llamado, ya yo estaba adelante con la mano levantada. Dios, aquí estoy yo. Mío. Y te digo, Joselito, que después que yo acepté a Cristo como mi Salvador, mi vida fue cambiando. Aleluya. Pero al principio no fue fácil. Porque una cosa es que este camino es un camino de bendición, pero también es un camino de sufrimiento. Así es. Es un camino donde vas a encontrar diferentes adversidades y una de ellas es el menosprecio. Y de eso quiero hablar ahora. Así es. ¿Cuántos hermanos tú tienes? Yo tengo 6 hermanos. Ok, ¿y de los 6 tú fuiste el primero que le entregó su vida a Jesús o había alguien antes de ti? No, yo fui el primero. Yo fui como un Juan el Bautista en mi familia. Vine como precursor para preparar un camino a la salvación de mi familia. Desde el momento que tú diste tu primer paso en el Evangelio, ¿qué socorrió a los oídos de tu familia? ¿Cuál fue la actitud de tus padres y de tus hermanos? Bueno, la actitud de mis hermanos y de mis padres, nunca tuve, de parte de ellos, nunca tuve obstáculos. Wow. Porque cuando yo me convertí todavía, mi familia vivía en el campo. Ya, para contar un poco, a los 19 años, le doy las gracias a Dios que Dios me dio la oportunidad de yo traer a toda mi familia a la capital. Dios mío. Mis hermanos, mi madre, todos. Wow. Y hoy en día le doy gracias a Dios que mis hermanos, mi familia, han prosperado. Aleluya. Dios me utilizó como un precursor no solamente en el área física, sino también en el área espiritual. Entonces traigo a toda mi familia para acá, a la edad de 19 años ya, y Dios me dio la fuerza y yo me hice cargo de mi familia, Dios de mis hermanos, mío. hasta el sol de hoy. Wow. ¿Cómo pudiste manejarte con esa edad, 19 años, hacerte cargo de tu familia? ¿Cómo? O sea, tú te convertiste a los 14 años. Y ya a los 19 todavía tú eras cristiano, obviamente, en ese entonces. Claro, todavía era cristiano. Amén. Cuéntanos un poquito cómo tú te manejaste respecto de los procesos que viviste y de las bendiciones que comenzaron a fluir en tu vida. Bueno, los procesos que viví, me acuerdo yo como ahora, fueron procesos difíciles. Porque tú sabes que cuando uno empieza este camino, los primeros pasos son de bendición. Porque tú estás como le decimos, en el primer amor. Así es. Y sientes como un gozo inefable, como un gozo que no se te quita. Y donde quiera te estás riendo, donde quiera habla una lengua, donde quiera botan fuego. Porque estás en el primer amor. Pero a la vez es difícil. ¿Por qué? Porque a la medida de que tú vas creciendo, hay personas que no asimilan tu crecimiento. Dios. Wow. Hay personas que no asimilan tu crecimiento y en vez de ayudarte, empujarte, formarte, lo que hace es que se te convierten en un obstáculo. Y el primer obstáculo que tú te encuentras es
que te dicen que tú no das para eso, que tú estás muy joven, que tú estás muy joven, vete al paso, muy rápido. Exacto, todas esas cosas, Joselito, yo es. me lo encontré dentro de la misma congregación, donde líderes que hoy los bendigo, donde líderes principales de la iglesia fueron los primeros opositores a mi crecimiento. Porque recuerda que a veces también el reino trabaja al revés. Porque a veces los negativos es lo que te empuja a conocer lo positivo. Claro. Entonces los golpes es lo que te empujan a creer más que Dios te llamó. Y es necesario porque hay un nivel de formación que obligatoriamente tiene que haber un obstáculo para que tú puedas crecer. Porque el mismo obstáculo, Joselito, el mismo obstáculo es lo que te va a llevar a ti a salir de tu zona de confort. Amén. Y a entender que tienes que ir más allá de tu óptica y de tu cosmovisión. Amén. Entonces hay personas que no pueden llegar más allá de su cosmovisión porque están muy centrados en una cosa. Entonces muchas veces Dios va a provocar circunstancias para llevarte, para que tú te extiendas al norte, al sur, al este, y tú entiendas de que tú eres una punta de lanza en la mano de un Dios poderoso. Así es. Yo te admiro, tengo muchos años conociéndote y te he admirado porque a pesar de que tú eres joven, el conocimiento que Dios ha depositado en ti, que tú has adquirido ya siendo un joven, es extraordinario. Y a través de esas enseñanzas, porque no solamente tú predicas, sino que a través de la prédica tú dejas una enseñanza. O sea que en ti hay tres etapas. Hay una excelente prédica, ahí a la vez está la enseñanza y a la vez está el toque y la manifestación de Dios. Porque hay gente que son expertos enseñando, pero ya a nivel de manifestación o a nivel de un fluir del Espíritu, todavía carecen de esta cosa. Pero he visto que en ti Dios ha revelado tres dimensiones, tanto como la prédica, tanto como la enseñanza y tanto como la unción. O sea, que la gente se lleva una palabra, a la vez se llevan una hermosa enseñanza y a la vez salen libres cuando van cargados a la congregación. Porque a pesar del gran conocimiento que Dios ha puesto en ti, también tú amas al Espíritu Santo, amas el fluir de Dios, amas la presencia de Dios, que en medio de tu mensaje, cuando Dios decide interrumpir, tú le das libertad al Espíritu Santo. Ahora, ¿qué te inspiró a ti conocer a profundidad la Escritura? Tanto como el hebreo, el griego, las raíces, o sea, profundizar, porque hay gente que lee la Escritura simplemente por arriba, pero Dios ha puesto un don en ti que tú has tenido como esa hambre, esa sed de conocer todavía un poquito más profundo las Sagradas Escrituras. ¿Quién te inspiró? ¿Quién te empujó? ¿Quién te dio a conocer, a descubrir que todavía hay más de ahí que un capítulo o un versículo bíblico? Mira, hay un hombre, un apóstol, yo le llamo apóstol, de la Romana, muy respetado por mí. Incluso yo lo veo como mi padre. Cuando él viene acá a la capital, pues donde él se hospeda en mi casa, si él va a estar viendo este video, se llama Héctor Encarnación. Sí, yo lo he invitado. Ese hombre fue yo digo que el detonante de inspiración fue él. En cuanto al nivel de revelación y de enseñanza que carga ese hombre. Ese hombre carga un nivel de profundidad en la Escritura, que donde ese hombre llega, algo tiene que pasar. Así es. Porque el mensaje de él es un mensaje que va directo al alma. Al alma, así es. No es un mensaje para simplemente para que tú brinques. Exactamente. No es un mensaje que va a la emoción, sino un mensaje que va directamente al alma, que en este caso el alma es la conciencia. Así es. Entonces, cuando la primera vez que yo vi a este hombre ministrando, me acuerdo yo en un retiro, que dicho sea de paso, eran unos retiros que daba un pastor que hoy está en Estados Unidos llamado José Drullar. Daba unos retiros, y esos retiros Dios hacía algo, eran retiros poderosos. Y me acuerdo yo que la vez que invitaron a Héctor Encarnación, mi alma se conectó tanto con lo que ese hombre cargaba, que él fue mi inspiración a yo profundizar más las Escrituras. Dios mío. Entonces, después de ahí, yo incursioné, duré 4 años estudiando teología, un instituto bíblico muy bueno, 4 años, ya graduado en teología. Después entonces, en la parte de las raíces hebreas, para que tú veas cómo es la cosa, en la parte de las raíces hebreas, mi inspiración fue un judío mesiánico. ¡Wow! Un judío mesiánico. Te agarró ese judío ahí. Sí, un judío mesiánico.
Yo lo conocí a él en Guerra, en la provincia ahí en Guerra, en el municipio de Guerra. Y él me vio un día que yo estaba leyendo un documento. Y el documento se trataba de una parashá. Para los que no saben qué es una parashá es una porción bíblica que te permite a ti, pues, estudiar la Biblia. Son 54 parashá, o sea, 54 porciones, porque los sabios judíos, cuando el pueblo de Israel fue disperso, dividieron la Torá, o sea, la escritura, en 54 porciones, para que esos judíos que habían sido dispersados no perdieran su identidad, o sea, mantuvieran un contacto con su creador y con su verdadera identidad como judío. Y me vio leyendo ese documento, Joselito, y se trataba de la parashá Noaj, o sea, de la parashá de Noé. Y cuando él se me acercó y me dice, ¿tú entiendes eso? Le dije yo, me pasó como Felipe y el etíope, cuando Felipe se le acercó al etíope que estaba leyendo Isaías 60, que dice el Rúa, el Espíritu Santo está sobre mí, pero el etíope no entendía lo que estaba leyendo. Y Felipe se le acerca y le dice, ¿entiende lo que lees? Él le dice, ¿cómo voy a entender si nadie me lo explica? Dios mío. Inmediatamente cuando el etíope, Felipe le explica de quién se trataba, lo que decía ahí en ese texto, dice que inmediatamente el etíope quería ser bautizado. Y Felipe le pregunta a Felipe, ¿qué debo hacer para ser bautizado? Creer en el Señor Jesucristo. Así es. Esa es la sencillez. Ya. Y dice que encontraron unas aguas y lo bautizó. Y Felipe cargaba una dimensión tan fuerte que fue traspuesto, fue traspolado a otra dimensión y apareció en otra ciudad. O sea, ¿qué le quiero decir con esto? Que cuando él me explica, me dice, ¿te entiende lo que él es? Y me explicó algunas cosas. Y él fue ya yo tenía un cierto camino, pero un camino muy estrecho en cuanto a lo que eran las raíces hebreas. Y él fue quien me inspiró más. Y cuando él me inspira, me acuerdo yo, pues eso causó en mí una hambre, porque él me desató algunas cosas y entonces yo empecé a investigar, empecé a buscar etimología de los textos, empecé a estudiar, me conecté con un maestro en raíces hebreas muy bueno, que él fue también quien me terminó de dar las herramientas que a mí me faltaban, hasta el sol de hoy, que todavía sigo estudiando. Dios mío. Ahora bien, desde ese momento que comenzaste a analizar, ¿qué experiencia tú has tenido en Dios profundizando la Escritura? Tú sabes que siempre, obviamente la Biblia completa, siempre hubieron hombres inspirados por el Espíritu Santo, que fue el canal de Dios, ¿verdad? Para poder escribir estas cosas. Siempre hay texto y contexto en la Escritura que cuando uno lo profundiza, en el momento donde uno está leyendo, es en el momento donde la revelación comienza a fluir y uno siente como un río de agua viva. A mí me ha tocado que a veces cuando yo he leído la Escritura, a veces me he paralizado analizando, porque un texto te conecta con otro texto, te conecta con otra historia, y cuando viene a ver, ya tú tienes tela por donde contar. Entonces, ¿qué experiencia al leer la Escritura tú has tenido con el Espíritu Santo, que leyendo tú sientes como que tu cabeza se está reventando de tanta unción y tanta revelación que tú has tenido? ¿Cómo tú te has manejado respecto a eso? Cuando el conocimiento, la revelación o el fluir del Espíritu Santo a través de la Escritura te revienta por dentro, que tú quieres como salir a la calle y soltarlo todo en el momento. Mira, en realidad tú sabes que la revelación viene a raíz del conocimiento. Una persona, no puede haber una cierta revelación si no hay un conocimiento previo que te ayude a tú poder comprender dicha revelación. Entonces lo primero es que la revelación de la Escritura, o sea, los códigos secretos de la Escritura fueron revelados. A Moisés fue donde en el monte Sinaí fue donde se le dieron los códigos secretos de la Escritura. Así es. Entonces ya después que a Moisés se le da el decálogo, o sea, ese código secreto, que dicho sea de paso, ya habían antiguos que conocían esos códigos, pero a Moisés se le da la oportunidad de escribirlo en tablas. Ahora, ¿cuál era el propósito del Creador con escribirlo en tablas? Porque Dios hubiese agarrado cuando reunió a todo el pueblo en la falda del monte Sinaí y dárselo en su mente. No, necesitaba que se lo escribieran. ¿Por qué?
porque es lo que dijo un famoso sabio, dijo que Dios no escogió una ciudad para revelar su palabra, porque los hombres se adueñarían de ella. Dios eligió un desierto. Ahora, ¿por qué? Porque el desierto es algo sin dueño. Así como el desierto es algo sin dueño, así es la Escritura. La Escritura, el único dueño absoluto es el Creador del cielo y de la tierra. Entonces, ¿qué pasa? Mira, para manejar lo que es esas revelaciones que te llegan, esa inspiración de la Escritura, porque el Espíritu Santo, cuando tú lees un texto, ahí viene la inspiración. La palabra inspiración significa soplar hacia adentro. Si el Espíritu Santo sopla y te da el entendimiento de lo que tú estás leyendo en el momento. Entonces, cuando llegues esa revelación, entonces esa revelación necesita entonces un orden. ¿Por qué necesita un orden? Porque cuando Dios te da la revelación es para tú impartirla. Ahora tú tienes que saber cómo tú ibas a impartir esa revelación. Así es. Porque hay personas que reciben una revelación y muchas veces no es para el momento, sino que Dios te la está dando para un momento específico. Entonces, la sueltan antes de tiempo. Entonces, cuando suelta la revelación antes de tiempo, no va a tener el mismo impacto. Mismo efecto. Así es. ¿Por qué no va a tener el mismo efecto? Porque la soltaste antes del tiempo preciso. Porque esa revelación necesita madurar. Dios. Madurar primero, ¿en qué? En tu nivel de conciencia. Así es. Entonces, cuando una revelación te impacta, una revelación se forma parte de ti, entonces, y eso quiere decir que tú, cuando tú la recibes, tú la vives y te estremece hasta los tuétanos de los huesos. Eso significa que donde tú la vas a llevar va a estremecer hasta los cimientos de ese lugar. Dios mío. Entonces, dijo un gran sabio que una verdad fuera de tiempo hace daño. Así es. Entonces, hay personas con grandes intenciones en el alma, pero están muy fuera del tiempo preciso para dar la intención que están en el alma. Es igual que Pedro. Cuando Jesús llevó a Juan y a Pedro, dice que se transfiguró delante de ellos. Pedro tenía una buena intención en su neshama, en su alma, y dijo: Padre, es bueno que creemos una enramada que se le aparecieron Elías y Moisés, unos representando los proféticos y otros representando la Torá o la ley, para que usted me entienda. Dice que Pedro tenía una buena intención. ¿Cuál era la intención de Pedro, Joselito? Bueno, Pedro dijo: naturalmente vamos a hacer 3 enramadas, una para ti, una para Elías y una para Moisés. Porque Pedro, lo que Pedro estaba experimentando en el lugar era tan sobrenatural que él no sabía cómo mantener eso. Exacto. Entonces, muchas veces tenemos buenas intenciones, pero con unas muy malas inclinaciones. Entonces, aquí cuando tenemos la Kavaná, que tiene que ver con la intención, muchas veces tú tienes una muy buena intención, pero hay que ver cuál es la Kavaná de eso, o sea, cuál es tu intención, para qué tú quieres eso. Entonces, hay personas que quieren conocimiento, no para perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, sino para contender, para traer disturbios dentro del pueblo, traer traer también confusión, etcétera. El conocimiento no es para eso. Porque una revelación que la cual Dios me da y no bendice tu vida, esa revelación es incierta. Así es. No es creíble y tampoco es aceptable, porque la revelación tiene que venir para cambiar a alguien, para instruir a alguien, para ayudar a... Para ayudar a que alguien, Joselito, para ayudar a que alguien se afirme más en el camino. Así es. Aleluya. Entonces, hay personas, Joselito, que tienen que cambiar su Kavaná, o sea, su intención. Quieres el conocimiento, quieres la revelación, pero ¿para qué? ¿Cuál es tu Kavaná? ¿Cuál es tu intención con ese conocimiento? Entonces, si el conocimiento que adquirimos es para perfeccionar a esos santos que están dentro de la grey, ¿verdad? Para perfeccionar o para introducirnos en la misma obra del Eterno, entonces tu Kavaná es buena. Así es. Porque la palabra de Dios es para alinear. Es para alinear, es para perfeccionar. Eso es lo que dice. El mismo Pablo le dijo a Timoteo, un pastor joven, dijo Timoteo, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y útil para redarguir, para instruir en justicia, a pesar de que el hombre de Dios, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto y enteramente instruido para toda buena. Así es. Recuerda esto, Camilo, que hay una pequeña controversia que por un tiempo largo se ha estado debatiendo, donde muchas personas que están estudiando raíces hebreas, que es muy bueno, están estudiando el griego a la profundidad,
cuando descubren algunas cosas, ellos hacen como un poquito de controversia. No sé si es por falta de manejo, como tú acabas de decir, que no saben cómo manejarse. Quizá tienen la buena intención como enseñar, pero la forma o quizá una verdad, como tú dijiste, fuera de tiempo, ha hecho mucho daño, donde dicen como que la Reina Valera como que no existe, que nos vendieron una mentira, que eso es antibíblico, que eso en el original significa esto. Hay algunas cositas que el que no lo sabe explicar puede traer como, puede bloquear a las personas. ¿Qué tú opinas respecto a la Reina Valera? Bueno, yo opino de la Reina Valera que independientemente de las 30.000 variantes textuales que tiene, porque no se puede esconder eso, la Reina Valera tiene más de 30.000 variantes textuales. Ahora, dentro de las 30.000 variantes textuales, nosotros debemos de ser maduros. Porque si hoy en día usted conoce el camino y llegó a tener ese entendimiento amplio de la escritura en su connotación hebrea, es porque usted primero conoció a la Reina Valera. Así es. Entonces yo creo que es una falta de madurez de parte de un creyente cualquierizar esa escritura. Así es. Hay un famoso rabino que dijo que usted no puede cualquierizar todo aquello que tenga el nombre de Dios. Aleluya. Porque es una falta de respeto. Así es. Así es. Entonces, independientemente de los errores que tiene la Reina Valera y de la cabana, de la intención que tuvieron Casiodoro de Reina y Cipriano de Valera, para los que no sabían, la Biblia fue escrita por Casiodoro de Reina y revisada por Cipriano de Valera. Entonces, que debemos de entender que ellos tenían una muy buena intención. ¿Cuál era la buena intención? Revelar el mensaje divino a la humanidad. Aunque quizá de copia sobre copia hay algunas cosas que se han escapado. Exactamente, porque cuando usted lee la Septuaginta, la Septuaginta fue traducida del arameo al latín, o sea, al idioma que nosotros hablamos. Entonces, ¿qué pasa? Esa Septuaginta fue escrita por 70 ancianos en 70 días. Wow. Entonces, ¿qué pasa? Que nunca la intención de los escritores fue poner ciertas cosas que nosotros hoy en día tenemos que estar muy fuera de contexto. Así es. Entonces, nunca fue la intención. Ahora, ¿dónde ha surgido el problema? Cuando la Biblia pasó de letra en letra, o sea, de traducción en traducción, de traducción en lenguaje en lenguaje. Exactamente, de lenguaje en lenguaje. Entonces, llegó pobre en cuanto a la transliteración. Entonces, al llegar pobre en la transliteración, hay cosas que como que no están muy claras. Y para eso, obligatoriamente, tú tienes que irte al texto original para que el texto original te arroje luz realmente de lo que quiere dejar dicho ahí. Porque el texto que nosotros tenemos fue muy manipulado. Entonces, al ser muy manipulado, hay textos que son añadidos completamente. Que nunca fue la intención de lo que Cristo quiso decir o lo que quisieron dejar dicho los apóstoles, sino que fueron cosas que fueron puestas de la imaginación del hombre ahí. Ahora, independientemente de lo que el hombre haya hecho con esa Biblia, ha cambiado miles de vidas. Así es. Millones, diría yo. Mucha liberación. Mucha liberación. Así es. Mucha manifestación. Entonces, eso es algo que nosotros no podemos obviarlo. Eso, yo diría que eso es una falta de respeto y una falta de madurez. Así es. Entonces, porque el asunto de las raíces hebreas, Joselito, el asunto de las raíces hebreas, eso está profetizado por los profetas, de que en los últimos tiempos la escritura, los nombres sagrados, o sea, los nombres sagrados serían restaurados, porque el Mesías, para los que no saben, está más a la puerta que como nosotros nos imaginamos. Así es. Ahora bien, antes de que el Mesías venga, algo tiene que pasar en la tierra. Así es. Entonces, ¿qué es lo que tiene que pasar en la tierra? Tiene que venir la restauración. Tiene que venir la restauración porque se desvió específicamente el mensaje del Mesías. Así es. Entonces, porque, por ejemplo, Jesús dijo, yo no vine sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Mi pregunta es, ¿quiénes son las ovejas perdidas de la casa de Israel? Que eso es un tema que tiene mucha tela por donde cortar. Cuando Cristo dijo, yo no vine sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Ahora, ¿quiénes eran esas ovejas perdidas de la casa de Israel? Sabemos que hay 12 tribus. Sí, así es. Entonces, de las 12 tribus, hay la media tribu que pasó a José, ¿verdad? Entonces, esa tribu pasó, Dios bendijo, Jacob bendijo a Efraín y a Manasés. Pero bendijo al menor, que es Efraín. Así es.
Entonces hay una profecía que le da a José y le dice, rama fructífera es José, rama fructífera, a lo cual sus retoños se extienden por encima del muro. O sea, hablando que el crecimiento de José sería tan grande que alcanzaría el globo terráqueo. Dios mío, no repite eso, tú estás loco. El crecimiento de José sería tan grande que alcanzaría el globo terráqueo completo. Dios. Entonces, ¿qué pasa? Que la casa de Israel es representada por la tribu de Efraín. Así es. Entonces, Efraín fue la tribu que se gentilizó. Tampoco se entendió el lenguaje parabólico del hijo pródigo. También se ha obviado mucho. Aquí en Jesús se estaba refiriendo ahí, está hablando de dos hijos. Uno mayor y uno menor. El menor representa a Judá y el mayor representa a Judá y el menor representa a Israel. Ahora, Israel no es un nombre. O sea, Israel no es un pedazo de tierra como nosotros lo vemos. Israel es un nivel de conciencia. Así es. Wow. ¿Por qué es un nivel de conciencia? Porque cuando Dios se le apareció a Jacob, que Jacob luchó con el ángel, ¿qué le dijo a Jacob? Si no me bendice, no te vas. ¿Qué bendición quería Jacob? Si Jacob era extremadamente ultra mega millonario. Dios, y lo en tenía vaca, todo. en tierra, lo tenía todo, en oro, en todo. Sin embargo, él dijo, hasta que no me bendiga, no te vas. Pero qué bendición quería. Y él lo que quería era un cambio en su conciencia. Dios. ¿Y qué le dijo el ángel? Tu nombre no será más llamado Jacob, sino Israel. ¿Qué significa Israel? Príncipe de Dios. ¿Qué significa Israel? Aquel que pelea con Dios, permanece con Dios. Así es. ¿Tú me entiendes, Joselito? Entonces, el asunto es que eso está profetizado en Jeremías 31:31, donde dice, vienen días, dice el Señor, en los cuales haré un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá, no como el pacto que hice con ellos cuando los tomé de la mano y los saqué de la tierra de la casa de servidumbre. Porque aunque yo fui un marido para ellos, dice el Señor, ellos invalidaron mi pacto. Entonces el pacto que Dios haría, ¿a través de quién? ¿Cuáles eran esos días? Los días de la manifestación del Mesías. Él escribiría su ley en su mente y la pondría en su corazón. Se está hablando de una alteración, un cambio en la conciencia. Entonces, ¿quiénes son Israel? Israel somos tú, eres tú. Israel soy yo. Porque todo aquel que es sector del llamado divino y acepta a Cristo como Salvador, es parte de la promesa. Es parte de la promesa divina. Es parte de la promesa de redención de todo el pueblo de Israel. Ahora, Israel espiritual, no existe un Israel espiritual. A nosotros nos han dicho muchas veces que nosotros somos el Israel espiritual. No, Israel es literal. Somos Israel y punto. Ahora, Israel no es un pedazo de tierra. Una cosa es el Estado de Israel como nación. Y otra cosa soy yo, Israel, disperso entre las naciones. Entonces, ¿a qué vino Cristo? A esas ovejas perdidas de la casa de Israel que brincaron la cerca. Entonces, Él vino a restaurar esa tribu, a juntarlo como la gallina junta sus polluelos. Entonces, ¿qué nosotros somos? Nosotros somos Israel. ¿Quiénes representaba el hijo menor? Representaba a Efraín. El hijo mayor representaba a Judá. Entonces, aquí vemos que hay un problema tanto en el hijo que se fue de la casa, que se gentilizó, adoptó otras costumbres, pero también había un problema en el hijo que se quedó dentro de la casa. ¿Por qué? Porque el problema del hijo que se quedó en la casa estaba en su alma inferior. O sea, estaba en sus deseos de la carne. Pero el hijo que se quedó en la casa, representado por el hijo mayor, tenía problema también. ¿Por qué tenía problema? Porque el hijo, vemos que cuando el hijo regresa, después de haber gastado todo lo que tenía, te malgastó todo. Esto significa que él estuvo en poco los bienes de su padre. Es lo que estábamos hablando ahorita, anteriormente, que cuando tú no sabes cómo manejar dicha revelación, tú lo que vas a hacer daño. Entonces eso es una herencia que Dios te entregó. Entonces, como es una herencia, el hijo tenía la herencia, pero cuando se fue de la casa, no supo cómo manejar esa herencia. Entonces tenemos mucha gente, Joselito, que tiene la herencia, tiene el llamado, pero no saben cómo manejar esa herencia. Entonces, al no saber cómo manejar esa herencia, ellos creen que lo que están haciendo lo están haciendo bien, porque tal vez está fluyendo en el don. No lo estás haciendo bien. Pero ¿cuánta gente está siendo restaurada a través de ti? Si tú lo que estás creando confusión, creando vacíos existenciales en la gente a raíz de lo que tiene, porque lo que tiene no es malo. La forma es cómo lo aplica. Y cómo lo usa. Amén. Así es. La forma
no es como, la forma no es que no adquieras el conocimiento, es como lo aplicamos, Joselito. El problema está en la aplicación de ese conocimiento. Entonces, es lo que está pasando hoy en día con toda esta proliferación de información, toda esta proliferación de conocimiento. Entonces, hay gente que no tiene ni formación, ni tampoco tienen madurez. Entonces, la falta de formación los está llevando a un fango y un callejón sin salida. Así es igualmente que la unción sin el conocimiento, tú lo que va a llevar a la gente al infierno. Claro. Porque cuando tú estás desenfrenado, tú puedes maldecir a alguien sin tener el conocimiento. Claro. Entonces, siempre el conocimiento tiene que ir de la mano con la unción y la unción tiene que ir de la mano con el conocimiento. Y diste un punto muy poderoso que tú dijiste que también hay que tener cuidado qué tipo de verdad tú vas a revelar. Tienes que saber en qué tiempo tú estás estacionado, ¿verdad? Para que no diga una verdad fuera de tiempo o antes del tiempo. Tú tienes que saber el momento indicado donde Dios te dice, donde Dios te diga, habla, y esa verdad podrá cambiar la vida de alguien. Dios mío. Exactamente. Mira, Joselito, ese punto es muy importante porque recordemos que Jesús, en toda su trayectoria en la tierra, tenía un tiempo específico en el cual él se iba a revelar. Así es. Por eso cuando lo invitaron a las bodas de Caná, así es. A las bodas de Caná, recuérdate que esas bodas de Caná era una fiesta judía. Así es. Yo creo que era la fiesta de los tabernáculos que se estaba celebrando, la fiesta de las cabañas. Así es. Entonces, esa fiesta judía no había vino. Y María tenía una buena cabana, una buena intención, y le dice, no hay vino, se acabó el vino. Entonces, el maestro dijo, aún no es mi tiempo. O sea, le está diciendo, déjame tranquilo, que aún no es mi tiempo. O sea, el tiempo de yo revelarme, ese tiempo va a llegar. Entonces, si el mismo Mesías esperó su tiempo, porque si Jesús hubiese sido otro, hubiese hecho muchos milagros antes de los 30 años. Así es. Ahora, ¿por qué él empezó a hacer milagros después de los 30 años? Porque el número 30 representa madurez. Así es. El número 30 representa carácter. Así es. Entonces, como representa carácter, Cristo tenía que obedecer con una misbat, un mandamiento, para que me entienda, que era que los sacerdotes eran ungidos a los 30 años. Amén. O sea, esa misbat que dice, ese mandamiento que dice que el Mesías, o sea, el sacerdote, para poder cumplir o ejercer su función ministerial como sumo cohen, como sumo sacerdote, tenía que ser a los 30 años. No podía ser antes de los 30. Entonces, el Mesías, Jesús de Nazaret, se sometió a esa misbat, a ese mandamiento. Entonces, después cuando fue bautizado por Juan, qué sé yo, una voz que dijo, este mismo amado en el cual yo me complazco. Dios mío, Padre, wow, tremendo, tremendo. Prepárate que vamos a desarrollar la segunda parte. Luego estaremos tocando respecto, vamos a seguir dándole continuidad, respecto si la Reina Valera, como hay muchos que dicen, si se puede leer o no se puede leer. Porque hay gente que dice como que la Reina Valera no sirve, que leer la Biblia esto, la Biblia aquello. Entonces es bueno darle una aclaración porque tenemos muchas personas confundidas, tú sabes, de personas que tienen conocimiento. Tocaste un punto muy extraordinario. Hay gente que tiene el conocimiento pero no han sabido explicarlo para cambiar la vida de alguien. Y el conocimiento simplemente Dios se lo entrega a alguien que tiene compasión de ayudar a los demás. Eso es así. No entrar en controversia ni tampoco en competencia. Porque el apóstol Pablo nunca se equivocó cuando él habla que la iglesia, Dios delegó 5 ministerios. Dentro de los 5 ministerios está el pastor, está el apóstol, está el maestro, está el evangelista y está el profeta. Entonces, cada ministerio tiene un trabajo y un don diferente que debe de hacer, ¿verdad? Lógico. Lógico. Entonces, esos 5 ministerios, tú no los puedes ver como competencia, sino como complemento. Si yo soy profeta, tú puedes ser mi maestro. Hay algunas áreas en mí que quizás no lo conozco, pero tú como maestro me puedes ayudar. Exacto. Impresionante, señores. Prepárese la segunda parte. Yo se lo dije que este muchacho, y eso cuando usted comience a observar el fluir de Dios, cada día más vamos a aprender más. Amén. Bueno, los testimonios, ¿verdad? Siempre traemos testimonios, personas que Dios los sacó de la brujería, gente que Dios los sacó de cosas raras, cosas extrañas, pero a la vez es bueno necesitar jóvenes así, hombres de Dios así,
también que nos pueda aclarar un poquito más, y muchas personas que quizás están un poquito como media confundidas, que entienden que esto no es así, aquí usted va a aprender. Amén. Damos gloria a Dios. Comparta este video con alguien para que alguien se refresque la memoria, se refresque el alma y pueda entender que las Sagradas Escrituras es para salvar a alguien que la obedezca. Amén. Así que el eterno Dios nos bendiga a todos. Vamos a dejar nuevamente a Camilo un segundo para que haga una oración por todos ustedes. Vamos a orar. Amén. Vamos a orar por toda esa audiencia que se encuentra ahí. Padre, en el nombre de Jesús, en este momento, a través de este medio, de esta plataforma, Dios mío, en el nombre de Jesús, intercedo, Dios mío, por cada hombre, mujer, joven que estará viendo este video. Señor, aquellos que se encuentran como David en la tierra del olvido. Espíritu Santo de Dios, se encuentran también como Mefiboset, que se encontró en la tierra del olvido, pero recordados por ti, en el nombre de Jesús. Padre, hoy declaramos en el nombre de Jesús que el que está enfermo, en el nombre de Jesús, es sanado ahora. Espíritu de Dios, aquel que tiene cualquier enfermedad, hepatitis, fibroma, cáncer, hernias, úlcera, quíster, en el nombre de Jesús, columna desviada, por catarata, en el nombre de Jesucristo, Rey de Reyes. En este momento desatamos la sanidad a través de este medio. Padre, aquellos que se encuentran confundidos, tal vez por una palabra, hoy declaramos, Dios mío, que la luz divina en el nombre de Jesús se le aparece, los ilumina en el nombre de Jesús y los hace caminar por el camino correcto, el camino que trae a la bendición, el camino que trae la vida eterna, el camino correcto, el camino que trae formación, que trae literalmente, Espíritu de Dios, en el nombre de Jesús. Espíritu Santo, ahora aquel que no tiene fuerza, tú la multiplicas en el nombre de Jesús. Empiezas a multiplicar las fuerzas ahora a esa mujer que le faltan las fuerzas, a ese joven que le faltan las fuerzas, en el nombre de Jesús, que dice no puedo más, quiero tirar la toalla. Dios te dice no la tire, porque tengo propósitos grandes contigo. Lo que tú no entiendes ahora lo entenderás mañana. Aleluya. Lo que no entiendes ahora lo entenderás mañana, y por eso ahora en el nombre de Jesús declaramos fortaleza y bendición sobre tu casa, sobre los tuyos, hasta que sobren y abunden, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Amén. Shalom, shalom. Impresionante. Como siempre, tu amigo y hermano Joselito Pérez estuvo conectado contigo junto al ministro Camilo Ogando. Así mismo lo pueden buscar en todas las redes sociales. Camilo Ogando, búscalo en Instagram, en Twitter, en TikTok, en YouTube. Dios mío, haga una imagen en la tierra que hasta ahí te lo va a encontrar. Tremendo hombre de Dios. Así que Dios le bendiga. Siga la página Excelencia Cristiana y el canal de YouTube. Que el eterno Dios nos bendiga a todos hoy, mañana y siempre. Shalom. Amén. Shalom.